Buenos días, hermanos. Qué bendición, ¿verdad? Ver nuestro nombre escrito en esa cruz. Es alto precio que el Señor ha pagado para que hoy usted y yo podamos adorarle verdaderamente como Él se merece. Qué bendición ha sido escucharlos, hermanos, cantar esta mañana. Creo que fuimos de menos a más, entonces fue una gran bendición de verdad escucharlos entonar estos himnos. Le invito por favor que pueda abrir su Biblia ahí en Éxodo capítulo 7. Éxodo capítulo 7. Estaremos estudiando desde el versículo 7 hasta el capítulo 11, versículo 3. Esperemos que esto no se vaya mucho más allá del tiempo, ¿verdad? Oremos que así sea, ¿verdad? El día de hoy estaremos hablando de las plagas de Egipto. Probablemente es un tema muy conocido por ustedes. Lo han escuchado muchos de nosotros desde que estábamos niños. Entonces, pues será un reto, ¿verdad? Luchar contra nuestra imaginación o la gran descripción que tenemos en la palabra. Al ser tantos versículos, obviamente no vamos a ir hablando versículo por versículo, pero sí estaremos hablando de la historia y estaremos mencionando algunos de ellos. Entonces le animo a que pueda tener ahí su Biblia lista para poder acompañarme en los versículos que estaremos leyendo. Muchos de nosotros creemos que los milagros tienen un poder sobrenatural, y es que así es. Para que pueda ser un milagro es una intervención sobrenatural sobre las causas que nosotros conocemos o lo que nosotros consideramos dentro de lo común. Y cuando estamos hablando entre el mundo cristiano, obviamente estamos muy acostumbrados a este tipo de milagros. La palabra de Dios nos narra en muchas ocasiones acerca de estos grandes milagros que el Señor obró para con su pueblo, para con sus discípulos, y lo vemos en muchas ocasiones y vemos el gran resultado que estos milagros tenían. Y podemos llegar el día de hoy y pensar: ¿no sería el cristianismo mucho más fácil si todos esos milagros los pudiéramos hacer el día de hoy? Imagínate que algún gran pastor, algún gran predicador, ¿verdad?, pudiera hacer este tipo de milagros que Moisés hacía, que él se presente ante los líderes del mundo y digan: ¿saben qué? El día de hoy todo va a ser tinieblas, todo va a ser oscuridad y no va a tener la afectación a los cristianos, y que eso pudiera suceder. Y tú dices: eso es mucho más sencillo. De ahí en adelante todos iban a creer. Todos iban a decir: sí, Dios, Cristo es el Dios que se había prometido y es la única salvación que tenemos para el mundo. Y ya está, ya no andaríamos batallando, que mandando a los misioneros, que andando salir a evangelizar y todos estos retos que conlleva compartir la palabra de Dios. ¿Por qué no hacemos estos milagros y ya está? Si los incrédulos pudieran ver esto, creerían en el Señor. Pero realmente esto es así. De verdad esto es lo que está sucediendo. Y si esto pudiera pasar, hermano, yo creo que no, porque hay un problema muy grande que no son los milagros. Y este es el problema que vamos a ver el día de hoy. Que nuestro corazón endurecido y orgulloso se rebela en contra de Dios. Un corazón endurecido y orgulloso se rebela en contra de Dios. ¿Por qué llegamos a este punto? Si vemos la historia del pueblo de Israel, vamos a encontrar que ellos fueron observadores directos de los milagros y los acontecimientos más grandes de la historia por parte de Dios. Pero vemos una vida de estas personas con una incredulidad grandísima. No, ellos, siendo el pueblo escogido de Dios, batallaban al creer en Dios, al poner su confianza en Dios, y veíamos una incredulidad muy grande en ellos. ¿Y cuál era el problema? El problema era su corazón.
El problema es que no podían ver lo que Dios estaba haciendo porque necesitaba existir primeramente un cambio interno en la vida de estas personas. En nuestro orgullo, nosotros podemos pensar que somos capaces de hacer las cosas, que no necesitamos de alguien que venga y nos diga qué es lo que tenemos que hacer. Y entonces en ese orgullo bloqueamos cualquier cosa que pueda venir de parte de Dios para hablar con nosotros y nos creemos autosuficientes. Pero al poner nuestra confianza en ese orgullo, en esa autosuficiencia, entonces dejamos de ver lo que Dios está haciendo, aun y cuando esté haciendo cosas tan grandes y maravillosas como las que Él ha hecho en estos pasajes. El Señor está obrando, es verdad, pero necesitamos primeramente una obra transformadora en nuestro corazón para poder apreciar las obras que el Señor está haciendo delante de nosotros. Y eso es lo que necesitamos. ¿Cómo lo vamos a obtener? Bueno, pues vamos a ver en los capítulos que estaremos estudiando de Éxodo 7 en adelante, cómo el Señor va a estar obrando justamente en eso, cómo Dios quiere obrar en el corazón de las personas. Y en Éxodo capítulo 7, versículos 1 al 7 tenemos esta introducción. De hecho, esto ya lo vimos la semana antepasada con el pastor Mario, pero este es el llamado, simple y sencillamente esto es el llamado de lo que vamos a estar viendo nosotros. Entonces Dios llama a Moisés y le dice: mira, tú vas a ser mi representante. De ahora en adelante tú te vas a presentar en diferentes ocasiones delante del faraón y vas a presentar varios argumentos para que él pueda o para que mi pueblo pueda salir de ahí de la condición de esclavitud en la cual ellos se encuentran. Entonces Moisés estará obrando en el poder de Dios, haciendo diferentes cosas sorprendentes y maravillosas, pero es como el mensajero de Dios. Dios les va a decir una y otra vez: deja salir a mi pueblo para que puedan ir a servirme. Ese es el llamado que Dios está haciendo a Faraón y a su pueblo. ¿Cuál era el propósito de todo esto que veremos? Bueno, Dios se va a revelar para mostrar su poder, y es lo que vemos en los primeros versículos. Dios estará mostrando para revelar su poder. ¿Y qué tiene que suceder para que se muestre el poder de Dios? Este es el propósito. Dios quiere mostrar su poder. Pero ¿qué tiene que pasar entonces para que Dios pueda mostrar su poder? Mira lo que nos dice el versículo 3. Éxodo, versículo 3 del capítulo 7. Dios va a endurecer el corazón de Faraón. Versículo dice: y yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Para que Dios cumpla ese propósito, el diseño que Él tiene va a endurecer el corazón de Faraón. Y eso nos suena un poquito contrastante, como es: bueno, Dios, si quieres que salga, pues mejor ablándale el corazón para que salga más rápido. Va a dejar salir a las personas súper rápido, ¿no? Pero aquí vamos a encontrar un poquito un misterio teológico, un poquito en cuanto a la responsabilidad del hombre, pero también en la soberanía de Dios, cómo Dios está actuando en todo este tiempo. Y Dios le va a dar la oportunidad a Faraón para que él pueda transformar su corazón. Sin embargo, la soberanía de Dios ya ha escrito la vida de Faraón. ¿Con qué propósito? Mostrar el poder de Dios, que Dios pueda mostrarse y ser glorificado en todo lo que Él está haciendo. Dios ya le ha enseñado este gran tema al pueblo de Dios, y lo hemos visto en Génesis, por ejemplo, al final, cuando José le dice a sus hermanos: miren, ustedes en su pecado hicieron todas estas cosas, pero Dios en su soberanía lo ha encaminado para el bien. Dios ya tenía trazado este plan para mi vida, para poder obrar y que su nombre fuera glorificado. En esta historia entonces Jehová va a endurecer de forma soberana el corazón de este hombre, y vamos a ir entendiendo por qué lo está haciendo y cómo cada vez el poder de Dios es manifiesto, no solamente a Faraón, sino a todas las personas.
una aclaración breve de cómo será el sermón. El día de hoy va a ser un poquito diferente porque es muy largo. Entonces lo que vamos a hacer es, primeramente estaré pasando por cada una de estas plagas, y no vamos a ver las 10 plagas, vamos a ver 9 de estas 10 plagas, y eso nos llevará a una enseñanza principal que a su vez nos llevará a 3 lecciones que vamos a aplicar en nuestra vida el día de hoy. Espero que esto se pueda hacer de esa forma tan fácil como lo he explicado. Lo primero que vamos a ver en este capítulo 7 es la pretemporada de Moisés y de Aarón. Cuando cualquier equipo de cualquier deporte está a punto de iniciar su temporada, se van a jugar unos partidos como un poquito más sencillos, ¿verdad? Entonces, digamos que el América pues va a ir a jugar contra un equipo chiquito, no de su misma categoría, probablemente de un equipo de la siguiente liga, ¿verdad? Para poder, las Jaivas Bravas de Tampico, ¿verdad? Y van y juegan con ellos, y eso sirve para empezar a entrar en calor. Vienen de una temporada de vacaciones, pero al tener estos juegos sencillos, pues ellos permiten entrar en este ritmo. Pues Moisés y Aarón tuvieron su pretemporada antes de llegar a las plagas de Egipto. Lo primero que ellos van y hacen es se presentan con Faraón y les dice, bueno, esto va a ser algo sencillo. Dios les dice simple y sencillamente, la vara que tú traes la tienes que tirar al suelo y se va a convertir en una serpiente. Pero entonces los hechiceros de Faraón hacen exactamente lo mismo y también sacan su serpiente, pero desde ahí empezamos a ver cómo Dios manifiesta quién es Él y el poder que tiene. La serpiente de Aarón se termina comiendo a la serpiente que los hechiceros están haciendo, y entonces ya vemos destellos de la gloria y el poder de Dios en este primer paso que ellos tienen que hacer. Pero entonces vienen las plagas, lo que realmente tiene un impacto no solamente en la vida de Faraón y en su cuarto donde estaban las personas más allegadas a él, sino que vienen las plagas que afectarán a toda una nación, que tendrán implicaciones muy graves para todas las personas a las cuales Faraón estaba gobernando. Y la primera plaga que tenemos la encontramos en Éxodo 7 del 14 al 25, y es la plaga de la sangre. Dios dice, le dice a Moisés, gracias, que vaya delante de Faraón y pueda hablar con él, ¿verdad? Que pueda tener presentarle la orden que Dios ha dado. Y nos dice el versículo 14, justamente entrando, dice, entonces Jehová dijo a Moisés, el corazón de Faraón está endurecido y no quiere dejar al pueblo. Nos presenta la condición verdadera en la cual se encuentra Faraón. Él dice, mira, no va a ser fácil. La tarea que viene a continuación no va a ser fácil. No quiere obedecer la orden de dejar ir al pueblo para que me sirvan. Parece ser que a Faraón le gustaba mucho ir al río Nilo. Para el egipcio era algo de muchísimo orgullo, y no solamente de orgullo nacional, sino que también tenía implicaciones de idolatría. Idolatraban a dioses que tenían relación directa con el Nilo y con el agua. Entonces Faraón, Dios le dice a Moisés que se presente delante de Faraón allá en el río, y le dice, mira, si tú no dejas ir al pueblo, entonces lo que va a pasar es que va a venir una plaga y todo el agua que se encuentra en la tierra de Egipto será sangre. Y ojo que dice todo el agua, no solamente dice el Nilo se va a convertir en sangre, sino que dice toda el agua. Y el versículo 19 nos da una descripción que habla incluso de las vasijas donde se encontraba el agua. Ahí también iba a estar el agua convertida en sangre. Dice, sobre sus ríos, sobre sus arroyos y sobre sus estanques y sobre todos sus depósitos de agua, para que se conviertan en sangre y haya sangre por toda la región de Egipto, así en los vasos de madera como los de piedra. En todos los lugares donde existiera el agua, lo que iba a pasar es que se iba a convertir en sangre. Y obviamente
obviamente esto tenía implicaciones muy graves para la nación, porque iba a ser difícil o casi imposible la vida sin tener el líquido del agua. ¿Qué hace Faraón? Moisés le dice esto, va a pasar esto. Él está delante del río escuchando lo que Dios hará. ¿Y cuál es la respuesta de Faraón? Simple y sencillamente ignora lo que dice Moisés, no le importa. Por lo tanto, Jehová le dice a Moisés que él tome su vara, la alce y entonces todo se convierte en sangre. ¿Qué hace el Faraón? Bueno, desesperado, él va por sus hechiceros. Llama a estos hombres que pueden hacer también milagros delante de él y se presentan delante de Faraón y ellos hacen lo mismo. Entonces empiezan probablemente a sacar agua de un lado del río, como excavando para poder sacar agua que no esté contaminada, que no se haya convertido en sangre. Y lo que los hechiceros hacen es convertir esa agua que ellos han sacado en sangre también. Y bueno, es como que pueden imitar lo que Dios ha hecho. Y eso le da seguridad a Faraón. Bueno, lo que Dios está haciendo también lo pueden hacer ellos. Entonces, tu Dios no es tan grande. Esto no es la gran cosa lo que tú estás haciendo. Ellos no podían solucionar el problema, pero podían imitar al menos el problema. Faraón se endureció, dice el versículo 22, y los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos. Y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Y el Faraón se va, no le importa. Y por 7 días en la nación de Egipto, todo el agua era sangre. Hasta que Dios decide que esto pase. Y nos vamos a la siguiente plaga. Capítulo 8, versículo del 1 al 15, vienen los piojos, ¿verdad? Las ranas, perdón. Las ranas. Ahorita vamos a ver muchos animales, hermanos, y no son muy agradables ninguno de ellos, ¿ok? Empezamos con serpientes, ahí bajita la mano. 8 versículos del 1 al 15, se presentó la orden de Dios nuevamente delante de Faraón. ¿Y cuál es la orden que da Dios por medio de Moisés a Faraón? Deja ir a mi pueblo para que me sirvan. La orden no ha cambiado, ya vamos en la segunda y no ha cambiado. Y aquí se muestra cuál es el propósito que Dios tiene para el pueblo. Lo ha venido diciendo, el pueblo se tiene que ir. ¿Para qué? Para que me puedan servir a mí. Dios tiene un propósito al momento de rescatar a su pueblo, de sacar a su pueblo de esa condición de esclavitud en la que él se encuentra, y lo ha dejado claro desde el primer momento con Faraón, con Moisés. Tiene el propósito de que ellos vayan y sirvan a Dios, no a Faraón como lo han estado haciendo todo este tiempo, sino tienen que servir a Dios. Nuevamente Faraón rechaza esta orden que viene de Dios. ¿Sabes qué? No quiero. ¿En qué consistían estas plagas? Bueno, pues iban a haber ranas grandes de todos tamaños, probablemente por todos lados. Imagínate eso, que vas a tu casa y está el piso tapizado de ranas grandotas y así como pegajosas una con otra, y tú tienes que caminar por ahí, y cada vez que caminas estás aplastando una rana, y bueno, estás tratando de llegar a tu cama y levantas la cobija y ranas por todos lados. Bueno, esa era la plaga que Dios estaba mandando, y suena asqueroso, pero así era. Así era, había ranas por cualquier lado. ¿Y cómo se terminaría esta plaga? Bueno, Moisés le dice, va con Faraón, se presenta delante de Faraón y le dice, cuando tú me digas, Dios lo va a parar. Y Faraón estaba luchando todavía por creer a Dios, por creer lo que Moisés estaba diciendo. Y por eso la pone tan específica la pregunta. Tú dime cuándo quieres que se acabe, y se acabe.
Y Moisés lo reta y Faraón contesta, bueno, que se acabe mañana. Y Moisés le dice, mañana se acaba. ¿Y qué crees que pasó? A la mañana siguiente, no más ranas. Justo como Moisés lo había dicho, cuando tú me digas, esto va a suceder, y sucede. ¿Qué estamos viendo? El poder de Dios. Él pone el día, la hora y las cosas se cumplen tal y como lo dice. El versículo 10 nos dice, Faraón les contestó mañana. Y Moisés le respondió, se hará conforme tu palabra. Y aquí viene el propósito. Para que conozcas que no hay como Jehová nuestro Dios. Faraón todavía está ahí picando, ¿verdad? A ver si él puede salir ganador. Y le dice a Moisés, mira, esto va a suceder para que tú te des cuenta quién es Dios, el poder que nuestro Dios tiene. Y hermano, como una lección vamos a ver, y lo vamos a ir viendo en estas diferentes plagas, es que Dios tiene el control de la naturaleza de una forma que no entendemos. De hecho, Moisés pone este tiempo específico para que no se pueda pensar que probablemente era como una plaga que atacó a cualquier lugar. Y no es obra de Dios. Entonces van a llegar, van a estar las ranas y en algún tiempo se van a ir. Por eso Dios pone un tiempo tan específico y tan preciso para ver cómo, para demostrar que Él tenía el control sobre la naturaleza. Y eso es lo que estamos viendo de parte de Dios. Ese es el Dios que controla toda la naturaleza, pudiera controlar cualquier cosa externa y quebrar incluso las leyes de la naturaleza para cumplir con su propósito y demostrar quién es Él. ¿Qué pasó con Faraón después de ver el gran poder de Dios y que conociera quién es Dios? ¿Se acabó el problema? Pues adivinen qué, ya no quiero saber nada de ustedes ni de Dios. Y versículo 15 nos dice que entonces Faraón endureció su corazón y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Cada vez el corazón de Faraón va endureciéndose cada vez más. Versículos 16 al 19 tenemos los piojos, la plaga de los piojos. Y esta plaga es diferente a las otras, porque en esta plaga Moisés ya no va con Faraón. Simple y sencillamente Dios le dice a Faraón, mira, la siguiente plaga es esta, tú tienes que tomar, hacer estas cosas y va a suceder. Y ya está, no tienes que ir delante de Faraón. Dios da una orden diferente y está cambiando. Entonces Aarón tenía que golpear la tierra y el polvo que saliera de ahí se iba a convertir en esos piojos e iba a haber piojos en todas las personas. Se iban a llenar de esos piojos las personas, los animales, e imagínate, toda la gente iba a andar rascándose la piel, la cabeza. ¿Has visto esas imágenes cuando los piojos caminan por arriba del pelo? Bueno, cuando está Moisés explicándonos estas plagas, eso quiere dar a entender. Imagínate ver la cabeza de todos los que estamos aquí ahorita y los piojos ahí caminando, el que tienes ahí enfrente y los piojos caminando y saliendo de aquí de su ropa, y así era. Imagínate vivir con eso por todo ese tiempo. Era una locura. Y sí, ustedes sienten comezón. Yo también sentía cuando lo estaba estudiando, ¿verdad? Ahora imagínate tenerlos y estar bañados sobre esas cosas. ¿Qué hace Faraón ante esa desesperación? Porque el Faraón no estaba exento de esto. ¿Qué hace el Faraón? Pues ahí rascándose y todo, manda llamar también a sus hechiceros. ¿Y qué hacen los hechiceros? Quitan los piojos. No, hacen que salgan más piojos. Y es el punto es que quiero que ustedes solucionen las cosas, no que estén imitando las cosas que ellos están haciendo, ¿verdad? Y trajo sus hechiceros en las plagas anteriores, las querían replicar, pero esta vez no llegaron. La de los piojos no llegaron. ¿Saben por qué? Porque los hechiceros tenían piojos. Porque ni ellos se podían librar de la mano de Dios.
Ya no pudieron hacer nada. Versículo 19 del capítulo 8 nos dice: entonces los hechiceros dijeron a Faraón, mira, los malos de la película están diciendo, dedo de Dios es este. Esto no es algo que otras personas puedan hacer. Esto no es algo que Moisés o Aarón puedan hacer. Esto es el dedo de Dios. Dios está obrando. Pero ¿cómo termina el versículo 19? Mas el corazón de Faraón se endureció. Y ya no solo no escuchó a Moisés y a Aarón, ya no escuchó ni a sus hechiceros probablemente. Ya no le importaban las cosas. No los escuchó como Jehová lo había dicho. Ya tenemos los piojos, ahora tenemos las moscas. Éxodo del 8, el 20 hasta el final, hasta el versículo 32. Hermano, es la misma historia, no va a cambiar mucho. Ahora vemos a Faraón nuevamente en el río. Faraón está en el río tratando de probablemente bañarse más seguido después de lo de los piojos y no sé, se encontraba ahí. Y Moisés va y se presenta y adivina qué le dijo Moisés a Faraón: deja ir a mi pueblo para que me sirva. La misma orden del Señor a Faraón, una y otra vez: deja ir a mi pueblo para que me sirvan, porque si no lo haces, entonces vendrán las moscas. Pero es interesante que ahora hace otra aclaración el Señor. Esto va a pasar, las moscas van a estar llenas por todos lados, en toda la casa de los egipcios, afuera estará lleno de moscas, por donde tú andes estarás con moscas y las moscas llenarán tu cara y no podrás ni hablar, donde todos estará lleno de moscas. Pero mira el versículo 22. Y aquel día yo apartaré la tierra de Gosén, en la cual habita mi pueblo, para que ninguna clase de moscas haya en ella, a fin de que sepas que yo soy Jehová en medio de la tierra. Y ahora vemos a Dios obrar y traer una plaga, pero dice, mira, a ellos no les va a tocar. Ellos van a estar exentos de cualquier mosca, de cualquier tipo de mosca, no les va a suceder. Y esto es para que tú veas el poder que yo tengo. ¿Qué hizo Faraón? Parece ser que ahora sí dobla las manos, ¿verdad? El faraón ya no está tan contento con esto que está pasando, pues ahora nada más ellos están sufriendo y los de Israel están ahí tranquilitos sin que les suceda absolutamente nada. Llama a Moisés y a Aarón y les dice, está bien, Dios gana. Vayan a ofrecer sacrificio, vayan y hagan conforme la palabra de Dios, lo que ustedes han pedido, pueden ir y lo pueden hacer, no hay ningún problema con esto. Está bien, Dios ha ganado. Pero hay truco en lo que Faraón les está diciendo. Sí, ustedes pueden ir y pueden ir a ofrecer y hacer servicio a Dios, pero va a ser bajo mis términos, les dice el faraón. Andad, ofrecer sacrificios a vuestro Dios en la tierra. Faraón quiere hacerlo en sus propios términos. No deja ir al pueblo como Dios lo había pedido, sino como él estaba diciendo. Y sabes, este truco o este engaño ya lo hemos visto anteriormente. Cuando Satanás se presenta con Eva, empieza a decir medias verdades, empieza a cambiar lo que Dios había dicho, empieza a transgiversar ahí las palabras para que él pueda obtener lo que él quiere y que puedan ir en contra de la voluntad de Dios. Y Faraón de aquí en adelante va a empezar a hacer exactamente lo mismo. Él va a empezar a cambiar las cosas para que todo sea como él quiere, no como el Señor les ha mandado.
Y hermano, al final de cuentas Faraón no los deja ir. Moisés quita la plaga de las moscas y adivina, él termina endureciendo su corazón. Nos vamos al capítulo 9, ¿en qué encontramos? La muerte. Empieza ahora como a subir y a escalar, porque ahora eran esas plagas que eran muy molestas, pero ahora ya hay destrucción visible y que puede causar muchos problemas a ellos. Y tenemos la muerte del ganado, los versículos 1 al versículo 7, ahí dice versículo 17, pero es versículo 7. ¿Cuál es la petición de Dios? Nuevamente, versículo 1, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Dios quiere que su pueblo salga de esa esclavitud en la cual se encuentra. Y aquí viene de lo que trata la amenaza, la plaga, mejor dicho. Si tú no dejas ir a mi pueblo para que me vaya a servir, entonces vendrá la muerte. Y todo tipo de ganado va a morir, caballos, asnos, camellos, vacas, ovejas, todo va a morir, todo va a morir. Pero le dice, ¿te acuerdas lo que pasó con la plaga anterior? La plaga de las moscas. Bueno, pasará exactamente lo mismo con esta plaga. Los de Israel están exentos. Ni una ovejita se les va a morir a ellos, porque yo estoy con ellos, yo estoy cuidando a ellos, pero a ti todo lo que tú tienes va a morir, todo lo importante, lo que le daba riqueza, lo que ayudaba al ejército incluso de Faraón, pues iba a morir, porque entonces el Señor había decidido que eso iba a pasar con ellos. Y le dice, mira, si no me crees, va a pasar mañana. A ellos no los toca y mañana va a pasar esto. Ahora Dios ya no le da la oportunidad a Faraón. ¿Cuándo tú quieres que pase? ¿Cuándo se te antoja que termine? No, ahora Dios está diciendo, va a pasar esto, a ti sí, a ellos no, y yo te digo cuándo va a pasar. Y esto va a pasar el día de mañana. Si tú no dejas ir a mi pueblo para que me sirva, toda la muerte de tu ganado va a venir. Y vino la muerte, porque Faraón tenía su corazón endurecido y llegó la muerte, pero él no creía, dice, no, tal vez fue otra cosa, o una enfermedad, alguna afectación con el ganado. Vayan tú y tú, vayan allá a Gosén, échenle una revisadita a ver qué está pasando. ¿Y qué crees que pasó? Pues ahí sí estaba el ganado, ahí no había pasado absolutamente nada, justo como Moisés le había dicho a Faraón que pasaría. Ellos no estaban sufriendo, y se da cuenta. Y entonces el Faraón ya cambia su actitud. No, Faraón una y otra vez está endureciendo más, cada vez más su corazón. No le importa, y el versículo 7 dice, mas el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir al pueblo. Luego tenemos las plagas de las úlceras. Y entonces ya vemos una afectación también directamente a ellos, a su cuerpo. Sí, los piojos también andaban ahí, provocaban muchísima comezón y todo, pero ahora ya vemos problemas de salud que van a estar afectando a ellos. Y esta es una similar a una de las plagas que ya hemos visto, pues Moisés no se presenta delante de Faraón, sino que simple y sencillamente Dios le dice a Moisés lo que tiene que hacer, y Moisés y Aarón lo hacen. Toman el polvo del horno y lo esparcen delante de Faraón, y llega al pueblo todas las úlceras. De repente empiezan a brotar llagas por todo el cuerpo de las personas y se empiezan a llenar de esas úlceras podridas con pus en sus vidas, y causaba seguramente dolor y un mal olor para todas las personas que se encontraban unas con otras, y esto es sumamente doloroso y afectaba a cada una de estas personas. ¿Y qué hizo Faraón? Llama a sus hechiceros. No entiendo para qué. ¿Para qué sigue llamando a este punto Faraón sus hechiceros? Si nunca han podido hacer las cosas que quiere Faraón. Y yo esperaría que Faraón quiere que le solucionen los problemas, que le quiten estas plagas que tienen, pero no lo han hecho. Y ellos no llegaron.
Versículo 11 nos dice: y los hechiceros no podían estar delante de Moisés a causa del sarpullido, porque hubo sarpullido en los hechiceros y en todos los egipcios. Todas las personas estaban batallando con estas úlceras y esta comezón que había delante de ellos. Y sí, hermano, ya sabemos qué sigue. Faraón endureció su corazón, ¿verdad? Porque eso es lo que sigue. Dios le dice algo, no lo hace. Entonces viene la plaga, Moisés va y negocia, parece ahí con Faraón, que según sí lo va a dejar ir, no lo deja ir, y al final termina endureciendo su corazón. Pero ¿qué nos dice el versículo 12? Pero Jehová endureció el corazón de Faraón. Faraón ya no endureció su corazón. Ahora Jehová mismo estaba endureciendo el corazón de Faraón, y él ya no los oyó como Jehová lo había dicho. Y hermano, esto no es una sorpresa. Leímos hace un momento el versículo 3 del capítulo 7, donde Jehová le decía a Moisés: yo voy a endurecer el corazón del Faraón. Y el versículo 4 le dice: para que no te escuche. Y ahora estamos viendo que eso, lo que Dios ha dicho, se está cumpliendo. Dios ha endurecido ahora el corazón del Faraón para que él no pueda escucharlo más. Dios está cumpliendo su palabra nuevamente. Dios está cumpliendo su palabra. Hermano, todo lo que Dios ha dicho lo ha estado cumpliendo. Las plagas, los tiempos, las formas, todo lo que el Señor ha dicho lo ha estado cumpliendo. Y ese es el Dios que nosotros tenemos. Después de las úlceras vienen aún otras plagas, y es la plaga del granizo, versículos 13 al 35 del capítulo 9. Dios manda a decirle a Moisés un recado con Faraón. ¿Cuál crees que era el recadito? Dios quiere que tú dejes ir al pueblo. ¿Para qué? Para que me sirvan. Hermanos, si algo vamos a aprender el día de hoy es la petición o la orden que Dios estaba dando y las cosas que estaban pasando. Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Pero también Dios revela el propósito de lo que está pasando en la vida de Faraón y en la vida de su pueblo. Y cada vez Dios está revelando más, y cada vez Dios está mostrando más cosas. Y mira lo que dice capítulo 9, versículo 16, versículo 15, dice: porque ahora yo extenderé mi mano para herirte a ti, le está diciendo Dios a Faraón, a ti y a tu pueblo, de plagas, y serás quitado de la tierra. Versículo 16, y a la verdad yo te he puesto para mostrar en ti mi poder. Esto ya lo habíamos visto. Dios quería mostrar su poder. Segundo propósito: y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Lo que Dios estaba haciendo con Faraón y con su nación iba a servir para hacer un anuncio grande de lo que Dios era y de lo que Dios estaba haciendo. Sí, Dios está haciendo las cosas con un propósito. Moisés se retira de la presencia de Faraón, extiende sus manos al cielo, y entonces empieza a caer un granizo. Granizo como nunca antes se había visto en la tierra de Egipto, nos dice el pasaje. Y toda persona y animal que estuviera fuera de un lugar donde pudieran resguardarse morían a causa de la cantidad de granizo que caía. Para esto, antes, cuando Moisés se presenta delante de Faraón y le dice las cosas que va a pasar, algunos de sus siervos ya no están como tan convencidos con Faraón, y entonces ellos sí empiezan a decir: hey, hay que guardar los animales, guárdalos porque esto sí va a estar bien fuerte. Oye, que nadie de tu familia salga porque esto sí viene fuerte. Como que ellos ya están viendo quién es Faraón y quién es Dios. Hermano, hay algo bien importante a denotar en estas historias, y es que Faraón era considerado una deidad para el pueblo de Egipto. Faraón mismo era un dios. Y ahora sus siervos se están dando cuenta
que hay un Dios verdadero por encima de Faraón. Y ya no estamos escuchando tanto a Faraón, Si tú quieres que tu ganado y tu familia sobreviva, hay que escuchar a estos dos que están viniendo a cada rato. Porque lo que ellos dicen, eso es lo que está pasando, no lo que Faraón nos está diciendo. Y Moisés se va, el granizo empieza a caer y Faraón dice, ¿sabes qué? Manda por Moisés, porque esto me está matando a toda la gente. Manda por Moisés y que nos venga a ayudar. Y me imagino a los pobres siervos tratando de llegar allá donde se encontraba Moisés, tratando de cubrirse con algo, ¿verdad? Para poder ir hasta allá. Y yo me imagino, y esta es solo mi imaginación, Moisés regresando y caminando sin ningún problema, porque Dios había prometido que a su pueblo no le iba a pasar nada. Y probablemente Moisés iba caminando y el granizo cayendo a su alrededor, pero a él no le golpeaba. Y los pobres siervos, ¿verdad? Ahí cubriéndose la cabeza, tratando de sobrevivir en esto que el Señor, que Faraón les había pedido que ahora ellos hicieran. ¿Y qué pasa con Faraón? Bueno, parece que hay una luz de esperanza. Mira lo que dice el versículo 27. Entonces Faraón envió a llamar a Moisés y a Aarón y les dijo, escucha esto, he pecado esta vez. Jehová es justo y yo y mi pueblo impíos. Orad. Moisés, orad a Jehová para que cesen los truenos de Dios y el granizo, y yo os dejaré ir y no os detendré más. Ya está, Moisés, ya me rindo. Yo soy el pecador, yo soy el culpable, ya he entendido el mensaje de Dios. Es verdad, ya pueden irse, pueden hacer lo que el Señor les ha pedido. Y hermano, parece que tenemos a un faraón arrepentido, un faraón arrepentido. Pero espérate, yo creo que no tenemos un faraón arrepentido. Tenemos a un faraón con remordimiento. Y remordimiento es diferente a arrepentimiento. Y vemos a este faraón que parece que está sufriendo y dice, ok, Dios gana, ¿verdad? Yo me he equivocado. Pero hermanos, debemos de tener mucho cuidado cuando vemos este tipo de remordimiento incluso en las personas. Podemos engañarnos y podemos incluso engañar a las personas haciéndoles creer que es un arrepentimiento genuino. Pero cuando hablamos de un arrepentimiento, es verdad, sí inicia con un remordimiento por el pecado que hemos cometido y sí hay ese sentimiento de culpabilidad, pero el arrepentimiento verdadero producirá cambios verdaderos en la vida de la persona. Es decir, el arrepentimiento nos ayuda a producir esos cambios o esos frutos verdaderos en la vida de las personas. Un cambio de actitud, cambio de conducta en la vida y un cambio de corazón. Produce esto obediencia a Dios. Pero ¿por qué digo entonces con tanta seguridad que lo que Faraón tenía era remordimiento y no arrepentimiento? Versículo 35. Moisés cumple su palabra, hace que el granizo termine, que pare el granizo. ¿Y qué pasa con Faraón? Y el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir a los hijos de Israel como Jehová lo había dicho por medio de Moisés. Hermano, él dijo, sí, estoy arrepentido, lo siento, pero solo era para conseguir algo que él quería. Estaba tratando de engañar y probablemente hasta se estaba engañando él mismo, pero su corazón, hermano, seguía endurecido. Debemos de tener cuidado con este tipo de situaciones en nuestras vidas. Las dos últimas plagas que veremos el día de hoy están en Éxodo capítulo 10, versículo 1 al versículo 20. Dios le dice a Moisés, preséntate nuevamente con Faraón. ¿Y qué le vas a pedir?
pues lo mismo de siempre, ¿verdad? Que los deje ir y que puedan salir. Pero mira cómo inicia el versículo 2, capítulo 10, versículo 2. Le dice, bueno, del versículo 1, porque yo he endurecido su corazón y el corazón de sus siervos, propósito, para mostrar entre ellos estas mis señales, versículo 2, y para que cuentes a tus hijos y a tus nietos las cosas que yo hice en Egipto y mis señales que hice entre ellos, para que sepáis que yo soy Jehová. Mira, las plagas que han pasado y lo que ha de venir, esta es una enseñanza no solamente para el pueblo de Egipto que estaba sufriendo esas plagas, no solamente iba a ser para el pueblo de Israel que estaban como espectadores VIP, ellos estaban ahí viendo todo lo que está pasando y era seguramente una gran enseñanza para ellos. Pero el Señor les dice, esto que está pasando no solamente es para este grupo, sino que esta enseñanza y las cosas que yo estoy mostrando es para revelar mi carácter, para que Dios se muestre quién es en esta generación, en la que sigue, en la que sigue y en la que sigue. Dios quiere mostrar quién es Él verdaderamente por generaciones. Y hermano, el día de hoy estamos hablando de los milagros del Señor muchas generaciones después, conociendo a ese gran Dios que el pueblo de Israel tenía y cómo Él quería mostrarle. Las generaciones entonces conocieron y estamos conociendo, y estoy seguro que conocerán el poderoso e invencible Dios que el pueblo de Israel tenía. Hermano, ese es el Dios que tú y yo adoramos y servimos. Ese es el Dios que ha hecho obras milagrosas en nuestras vidas. Y la primera obra milagrosa que el Señor ha hecho en ti y en mí es transformar ese duro corazón que nosotros también teníamos. Hermano, somos muy similares a Faraón. Ahorita lo estamos viendo y nosotros nos pensamos del grupo de Israel, de los que no están pasando nada. Hermano, tú y yo tenemos mucha más similitud con Faraón que con cualquier otro personaje de esta historia. Pero Dios tiene que hacer la obra, y gracias a su palabra ahora conocemos el poder de ese Dios, de ese maravilloso Dios. Moisés y Aarón llegan nuevamente con Faraón y sus siervos y empiezan a exponer lo que Dios les ha dicho de las langostas. Imagínate, los pobres les ha caído plaga tras plaga tras plaga, y pon tú que algo de la cosecha pues sobrevivió, ¿verdad? Y ahora les dice, ahí vienen las langostas, ya no tienen ganado, se van a morir de hambre seguramente. Esto está súper complicado. La destrucción llegaría a todo árbol, a toda siembra que ellos podían tener. Y Faraón le dice, y Moisés le dice, mira, esto va a pasar. Y ya no le dice nada, nomás le dice la plaga y se van. Ya saben lo que Faraón va a hacer. No va a hacer mucho caso. Los siervos de Faraón escuchan esto, y acuérdate que ya hay algunos que ya guardaron a su familia, que ya guardaron a sus animales. Y Moisés y Aarón se van. Y ahora estos siervos, seguramente llenos de miedo, llegan con Faraón, se acercan a él y les dice, ¿y si les hacemos caso? ¿Y si ya, Faraón, paras esto? O sea, ya es mucho. Es mucho. Mira, nuestro pueblo está en ruinas. Les dice incluso, ¿hasta cuándo estos dos van a dejar de ser un lazo para nosotros? Los siervos de Faraón se sentían esclavos de Moisés y de Aarón, que en teoría era al revés, ¿verdad? Y ahora ellos les están diciendo, ¿hasta cuándo ellos van a ser de lazo para nosotros? Por favor, ya que esto pare. ¿Qué hizo Faraón? Pues parece que los escuchó. Escucha a sus siervos, manda a traer a Moisés y Aarón para negociar. No es como, ok, bueno, Dios ya me ha dicho 8 veces con esta, ¿verdad? Que los deje ir para que el pueblo sirva. Y luego se presenta a Moisés y le dice a Faraón, ¿de ir quiénes irían?
porque les pregunta, ¿quiénes van? Y Moisés dice, pues todos, el pueblo es todos. Y van hombres, mujeres, niños, niñas, los ancianos, van todos. ¿Y sabes qué? Faraón se indigna. Le dice, es que eres un aprovechado, Moisés. O sea, yo te estoy dando permiso de que tú puedas salir y entonces te quieres llevar a todo el pueblo. Hermano, es que esa era la orden. La orden era dejar ir a todo el pueblo, pero nuevamente Faraón quiere encontrar ese camino escurridizo, ¿verdad? Para poder salirse con la suya. Y le dice, mira, ¿sabes qué? No va a ser como tú dices. Si quieren, van a ir solamente los hombres y hazle como quieras. Y se acabó la negociación. ¿Sabes cuál fue la respuesta de Dios? Dios le dijo a Moisés, la plaga va. Porque no son en los términos de Faraón, son en mis términos. Hermano, Dios es Dios. Faraón era un simple mortal que estaba yendo en contra de la voluntad de Dios. Y Dios no se va a doblegar ante los hombres. Dios no hace la voluntad de los hombres, porque las cosas no son en los términos de Faraón, sino que son en los términos de Dios. Al final vemos la misma respuesta de Faraón, rogando por perdón. Versículo 16, entonces Faraón se apresuró a llamar a Moisés y a Aarón y dijo, nuevamente he pecado contra Jehová nuestro Dios y contra vosotros. Mas os ruego ahora que perdonéis mi pecado solamente esta vez, y que oréis a Jehová vuestro Dios, que quite de mí al menos esta plaga mortal. Ya estaba cansado, ¿verdad? Y dice, ahora sí me rindo delante de Dios para no hacerte esto más largo. Versículo 20, pero Jehová endureció el corazón de Faraón. Y Faraón no dejó ir a los hijos de Israel. Faraón no ha cambiado, hermano. Faraón incluso está usando palabras cristianas, si le quieres llamar de esta forma, ¿verdad? He pecado, he ido en contra de Dios, he ido en contra de ustedes. Oren por mí, ayúdenme, pidan perdón delante de Dios por lo que he hecho, hermano. Pero el corazón de Faraón estaba endurecido. Versículo 21 al versículo 29 llegan las tinieblas. Y esta es la última plaga de Dios. En esta última plaga que veremos hoy, Dios ya no dice nada a Faraón. Simplemente trae oscuridad al pueblo de Egipto. Llega una oscuridad increíble. Por 3 días el pueblo de Egipto se encontraba en una oscuridad total. Describe la palabra a esa oscuridad como que se podía palpar. No sé si era tanta la oscuridad que tenías que andar como tentando, o era, no sé, negro total. Poner negro total y no podían ver absolutamente nada. Dice que en estos 3 días no se podían ver los unos a los otros y pues tenían que estar ahí en sus casas sin moverse porque no podían hacer nada. Pero en la tierra donde se encontraban los israelitas, ahí había luz, ahí todo era normal, ahí las cosas no estaban afectando. El versículo 23 nos dice que no podían verse los unos a los otros. Esta plaga era una de las más grandes humillaciones al pueblo de Egipto, pero sobre todo a una de las deidades más grandes en Egipto. Porque si había un pueblo idólatra eran ellos. Y cada una de estas plagas atacó a uno de esos dioses. ¿Y qué hizo Faraón? Busca nuevamente a Moisés y le dice, está bien. Vayan los hombres, que vayan las mujeres, que vayan los viejos, que vayan los niños, que vayan todos. Y tú dices, bueno, ya está, Faraón agarró el rollo. Pero el ganado no. O sea, van las personas, pero me dejas aquí el ganado. Adoren, hagan lo que Dios quiere y se me regresan. Porque esa era la intención por la cual Él dejó el ganado ahí. Era algo valioso para cualquier pueblo, para cualquier persona, y es por eso que Él quiere que regresen nuevamente. Y Moisés les responde que no.
Versículo 26 del capítulo 10 dice en la parte media: no quedará ni una pezuña. Si nos vamos todos, con todas nuestras cosas, como Dios lo ha dicho, no como tú lo has dicho. Hermano, pero Dios ya había endurecido el corazón de Faraón y no había marcha atrás. Faraón, en su terquedad y frustración, lanza su última amenaza, versículo 28, y le dijo Faraón: retírate de mí, guárdate que no veas más mi rostro, porque en cualquier día que vieres mi rostro, morirás. Moisés, donde te pares aquí enfrente de mí, te mato. Ya no quiero escuchar absolutamente nada de ti, nada de Dios. Cuando yo te vea, estás muerto, Moisés. Y Moisés le respondió: bien has dicho, no veré más tu rostro. Porque el Señor ya había entregado a Faraón. El tiempo de Faraón había pasado. Y Dios estaba mostrando quién era Él verdaderamente. Hermano, hemos visto 9 de las plagas y hemos visto el poder de Dios. Y Dios está revelándose una y otra vez, revelando su carácter, revelando quién es Él, revelando su poder, revelando su propósito. Y Dios se ha revelado también para ti y para mí. Hermano, Dios se ha revelado para salvación. No endurezcas tu corazón y obedece al Señor. El Señor se ha revelado. Nosotros tenemos su revelación completa, hermano. Todo lo que necesitamos conocer del Señor se encuentra en su palabra. Dios quiere que tú le conozcas a Él personalmente, que puedas tener esa relación, pero sobre todo que entregues tu vida, tu corazón en obediencia al Señor. ¿Por qué luchamos todavía en contra de Él? ¿Por qué negamos su autoridad? ¿Por qué negamos aún su poder? Hermano, esta tiene una implicación para cada uno de nosotros. Como les mencionaba hace un ratito, tenemos mucha similitud con esa dureza del corazón de Faraón. Necesitamos que Cristo haga la obra en nosotros y que quebrante nuestro corazón de piedra y que nos dé un corazón nuevo. Hermano, si tú ya has puesto tu fe en el Señor, si tú ya has sido transformado por la obra de Cristo, ahora tú tienes un propósito, que es obedecer al Señor. Tú tienes que obedecer al Señor. 3 lecciones que podemos sacar de esto que hemos estado estudiando el día de hoy. Primeramente, el Señor revela su dominio sobre las leyes naturales. El Señor revela su dominio sobre las leyes naturales. Hay una manipulación milagrosa de las leyes naturales que Dios mismo ha establecido. O sea, Dios, para que el mundo funcione como funciona, es porque Dios lo ha establecido así. Y Él sustenta esas cosas. Él, digámoslo de otra forma, Él cuida que todas las cosas permanezcan así. Pero cuando es necesario que Él obre, Él puede obrar sin ningún problema. Dios controla la naturaleza y la puede modificar porque Él puede, porque Él tiene el poder y porque Él, si está en su propósito, así lo ha de hacer. Y ante ese Dios que controla y que es soberano y que tiene todo el poder, la pregunta sería, hermano, ¿has puesto tu confianza en el invencible Dios que tenemos? Dios libró una batalla, y batalla entre comillas, con las deidades que el pueblo egipcio tenía. Y en todas ellas Él salió ganando. Ese es el Dios todopoderoso que nosotros tenemos. ¿Por qué no pones tu confianza en Él? Y es alguien que nos visita y que aún no ha puesto su confianza en Cristo. Querido amigo, la única forma que tú tienes de que ese corazón sea cambiado es poner tu confianza en este
Rey que revela su dominio sobre todas las leyes naturales. Número 2, el Señor se revela como el único Dios existente. Hablábamos hace rato de las deidades que tenían los egipcios. Era un pueblo idólatra. Con cada plaga Dios mostró su superioridad ante cada una de estas deidades. Por ejemplo, la del agua era contra el dios Api. Lo de las ranas, animales, había un dios que se llamaba Ept. Hermano, yo no sé pronunciar las palabras hebreas, egipcias en este caso, ¿verdad? Pero había un dios de las ranas, algo que tenía que ver con los piojos, con las moscas, con el ganado, con las úlceras, con el granizo, con las cosechas y las langostas, y con el sol también. Y Dios salió vencedor contra cada una de estas deidades. Hermano, es que no hay competencia contra Dios. Esa es la verdad. No hay. Dios está por encima de cualquier ídolo de los egipcios. Hermano, ¿qué nos hace pensar a nosotros que nuestros ídolos sí están por encima de Dios? O sea, Dios acabó con todas las deidades de los egipcios, pero nosotros decimos, no, es que esta es la mía. Y tal vez no tenemos una deidad de este tipo, pero hay ídolos en nuestras vidas que están ocupando el lugar que solamente le corresponde a Dios. ¿Por qué sigues endureciendo tu corazón contra Dios y confiando en esos falsos dioses en tu vida? ¿Por qué sigues con ese corazón endurecido? Dios ya ha revelado su poder. Dios ya te ha mostrado de lo que Él es capaz. Hermano, ¿por qué sigues con ese corazón endurecido? Casi estamos como Faraón. Sigues poniendo tu confianza en esos dioses falsos en tu vida. No es así. Y número 3, el Señor se revela en tu vida para su gloria. Una y otra vez vimos a través de las plagas cómo el Señor les decía, esto es para que vean quién soy yo, para que las generaciones puedan conocerme, para que esto pueda ser de testimonio para otras naciones. Al igual que el pueblo de Israel, Dios nos ha llamado también a nosotros para ser ese reflejo de su gloria. Hermano, el Señor te ha rescatado, te ha transformado, te ha dado un nuevo corazón para que tú seas ese reflejo de Él y la gente pueda ver quién es Dios verdaderamente a través de tu vida. Esa es nuestra función. Para eso el Señor nos ha rescatado. Nuestras vidas están contándole al mundo quién es Dios. Somos un testimonio vivo del poder y el propósito de Dios para con las personas. Es nuestra responsabilidad entonces que nuestras vidas impacten. ¿Cómo decía la historia? Queremos que impacte. Dios quería que impactara la generación presente, pero la generación futura. Hermano, ¿cómo tu vida está impactando a esta generación? ¿Y cómo tu vida va a impactar a la siguiente generación? ¿Cuál va a ser tu legado? ¿Verdad? A veces estamos tan preocupados por formar una gran familia, que digan la familia fulanita de tal. Pero hermano, Dios te ha rescatado para que tú seas un legado que le glorifique a Él, que refleje su carácter y que las personas, una vez que tú y yo ya no estemos, puedan decir, esa persona reflejaba el poder de Dios. Podíamos ver la gloria del Señor a través de lo que Dios había hecho en su vida. ¿Está pasando eso en ti? Hermano, ¿estás siendo ese instrumento que refleje al invencible Dios que tenemos? ¿O la gente nos ve y duda del Dios que tenemos? Pueden poner la última pregunta, por favor. ¿Estás siendo ese instrumento, hermano, que refleja el invencible Dios que tenemos? Hermano, Dios nos ha rescatado. Dios se ha revelado para nuestra salvación. Ya no endurezcas más tu corazón. Vive vidas
en obediencia al Señor, que reflejen lo que Él es, lo que Él quiere en la vida de las personas, y sea ese testimonio vivo de su grandeza. Voy a dejar al final aquí las preguntas para que ustedes puedan meditar mientras oramos y toman un tiempo cada uno de ustedes meditando acerca de lo que el Señor ha hecho. Oremos juntos. Dios, gracias porque hemos visto a través de tu palabra tu poder. Dios, eres un Dios grande, lleno de maravillas, y que se ha revelado a la humanidad y que has dado a tu Hijo Jesucristo por amor de tu nombre, para salvarnos también a nosotros. Dios, permítenos tener corazones sensibles. Permítenos caminar en obediencia, Señor. Aléjanos de cualquier idolatría que podamos tener en nuestras vidas y que podamos estar mirando a cualquier otra ser o cosa que ocupe tu lugar, y que estemos dispuestos a pedir perdón, Señor, no a sentir remordimiento solamente por las cosas malas que hemos hecho, sino que podamos tener un arrepentimiento genuino en nuestras vidas, y que podamos reconocer: tú eres el único, el gran yo soy, y que podamos entregar nuestras vidas a ti. Que estemos dispuestos, Dios, a correr en obediencia. Ayúdanos, y que podamos crecer a la imagen de tu Hijo Jesucristo para ser testimonio a esta generación, Señor, y a las generaciones venideras. Obra en tu iglesia, glorifícate en tu iglesia. Gracias, Dios, en Cristo Jesús. Amén. Hermano, toma un tiempo para meditar en esto.